Buenos días y feliz año. Empezamos el año 2020 y nosotros con muchísimas ganas, sobre todo muy motivados para hacer crecer a nuestros seguidores, vosotros, porque según vemos en nuestros comentarios os parecen fantásticos los vídeos que hacemos y tenemos muchas ganas de seguir compartiendo vídeos de salud. Entonces este 2020 vamos a intentar ponernos las pilas para que recibáis vídeos más a menudo. Yo es que como tengo consulta, como llevo muchos pacientes, pues en cuanto tengo un hueco libre intento escoger un tema que sea de interés general y trabajar en él. En este caso y hoy, como recordaréis la última vez, hablamos sobre el estrés y la fatiga adrenal, recordáis en el vídeo anterior, y en lo que podía derivar, ¿de acuerdo? En aquel vídeo ya os dije que el siguiente vídeo iría sobre la ansiedad, la angustia y el estrés, porque es lo más común después de haber sufrido una época de estrés. En todo caso, buenos días, soy Pau Elías, naturópata y nutricionista ortomolecular, y este es uno de los nuevos vídeos de Dietética Plus. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, la angustia y el estrés. Son tres patologías que se parecen muchísimo, muchísimo. Es decir, la etimología, el fondo de la enfermedad va a ser el mismo, provocadas por lo mismo. Lo que pasa es que una persona va a somatizar de un modo o de otro. Quiere decir que cada persona lo va a sufrir de manera diferente. Pero lo que es el fondo de la cuestión, el fondo de por qué sufro ansiedad, por qué sufro angustia o por qué sufro depresión, fisiológicamente sucede por lo mismo. Os voy a hacer un pequeñito repaso del vídeo anterior para ponernos en ciernes y ver por qué sucede esto. Si recordáis, nosotros hablábamos sobre el estrés. Nuestro organismo responde al estrés liberando una hormona que se llama cortisol a través de las suprarrenales, las glándulas que estaban encima del riñón. Libera cortisol. Esta hormona, el cortisol, te permite estar on fire, te permite estar en la cresta de la ola. Si hay una época en que se te está reclamando más, el cortisol te va a ayudar a que tú puedas responder a esa época. De manera que, si tienes estrés porque tienes mucho trabajo con los críos o mucho trabajo mismamente en tu oficio, o tienes que estar en mil sitios a la vez y es una época, o tienes algún enfermo en casa, Dios no lo quiera, tu organismo va a empezar a liberar cortisol para poder responder a esta demanda que te hace tu organismo de más cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando sube el cortisol? Todo esto es un resumen del vídeo anterior, recordadlo. Entonces esto es para ponernos en el tema. Cuando sube el cortisol, bajan los neurotransmisores. El más importante del cual es la serotonina. Así, baja la serotonina. Baja nuestro sistema inmunitario. Y sube nuestra demanda de azúcar. Épocas complicadas. Control de azúcar con la dieta para no sufrir una prediabetes. Sistema inmune baja en cuanto detectemos una época de estrés. Equinacia, cordyceps, reishi, shiitake, maitake, uña de gato. Cualquier planta que sea un poco inmunoestimulante o inmunomoduladora para que no baje porque nos puede pillar mal. Pero lo que vamos a tratar hoy es es de la bajada en serotonina. La serotonina es la hormona del bienestar. Recordad, esto también lo dijimos en el vídeo pasado, el bienestar. Quiere decir, cuando la tenemos elevada estamos muy bien, alegres, contentos, positivos. Cuando la tenemos baja empezamos a sufrir ansiedad, angustia, depresión. ¿Qué sucede? Además, que la serotonina deriva en melatonina. Luego os explicaré la vía exacta. La melatonina es la hormona que regula el ciclo circadiano, el ciclo del sueño. Cuando la tenemos alta no hay problema, esto os lo explico con una gráfica muy sencilla. Durante el día tú tienes unos picos de cortisol. De la noche pasamos al día. El cortisol sube para estresarte, es un estrés positivo. ¿Por qué? Es el que te ayuda a levantarte, a ponerte en marcha y se mantiene ligeramente elevado a lo largo del día para que estés activo. Va cayendo a medida que va llegando la noche en detrimento de la melatonina que empieza a subir. Cuando está en su pico máximo la melatonina estás totalmente dormido, son las 3, 4 de la mañana y a partir de ahí empieza a descender para dejar paso de nuevo al cortisol. Este es un ciclo de vigilia-sueño, es decir, te despiertas cortisol alto, se mantiene ligeramente elevado a lo largo del día para que estés activo, a la noche empieza a decaer, comienza a subir la melatonina, empiezas a descansar, la melatonina recordad que se activa cuando estás a oscuras, empiezas a dormir, te quedas bien dormido,
la melatonina empieza a bajar para dejar paso al cortisol y este es el ciclo normalmente. ¿Qué sucede? Cuando la serotonina nos baja por culpa del estrés, sube cortisol, nos baja la serotonina, al bajar serotonina, nos baja la melatonina. Si nos baja la melatonina, el cortisol sube, se mantiene ligeramente elevado y la melatonina no llega a estar nunca del todo elevada. Entonces la gente que suele sufrir de ansiedad, a causa de la bajada de serotonina, además suele sufrir de trastornos del sueño, es decir, se despierta normalmente 2, 3, 4 de la mañana y luego le cuesta mucho conciliar el sueño. En una persona estresada, recordad, esto también es del vídeo anterior, el cortisol hace un pico por la mañana, pero se mantiene elevado casi todo el día. Si encima, como se carga la serotonina y la serotonina se carga la melatonina, la curva de la melatonina es baja, pues ya ni te digo, el problema del sueño es tremendo. Como os decía, luego os voy a marcar totalmente cómo funciona la vía de la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una enfermedad psicológica, pero viene dada por una situación fisiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro cuerpo no nos pasa nada, aquello que digas, me sale algo, no hay ninguna reacción, simplemente que mentalmente has creado un miedo. El problema de la ansiedad es que el miedo es no definido. Al no estar definido, tu organismo no sabe cómo reaccionar ante él. Os pongo un ejemplo. Si vosotros tenéis miedo a la oscuridad, ¿qué podéis hacer? Meteros en una habitación, apagar la luz y hacerle frente. Y entonces quitaros ese miedo, podéis trabajar ese miedo. Pero cuando es miedo desconocido, ¿cómo lo haces? No lo puedes hacer, no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo reacciona tu organismo entonces cuando se enfrenta a algo que no entiende? Se prepara para sobrevivir. ¿Y cómo lo hace? Tu corazón late más rápido para poder enviar más sangre a las arterias y que lleguen a la musculatura para que puedas correr, para que puedas huir. Tu organismo se pone en modo huida, supervivencia, y lo hace de esta manera. Lates más rápido, de manera que se abren las arterias, ahí empiezas a ventilar, a sudar, se abren las arterias, llega más sangre, es ahí esa sensación de taquicardia que se tiene cuando te tiene ansiedad, viene de ahí. Se abren las arterias para que llegue más sangre a las articulaciones y que tú puedas huir. Enseguida, como se abren las arterias, tu necesidad de oxígeno crece, por eso esa sensación de falta de aire. Fijaos que toda esta sintomatología es simplemente una sintomatología preparada para la huida, para la supervivencia, ¿de acuerdo? Estos son síntomas físicos que luego pueden derivar en mucho. Cuando sucede todo esto, pues hay gente que puede tener descomposición, dolores de cabeza, mareos. Es muy común. Siempre derivarán de esto, del modo de sobrevivencia de tu organismo frente a un miedo que no conoce, desconocido. Entonces lo que hace, y muy bien por él, ¿no? Porque imagínate que realmente hubiese algo, pero es que no hay nada. El problema es que es psicológico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos un miedo desconocido? Esto es sencillo y se debe a que la serotonina baja. La serotonina es un neurotransmisor. Quiere decir que ayuda a la comunicación entre las neuronas. Cuando hay un defecto de ella, quiere decir que hay poca, el organismo está muy limitado a la hora de transmitir cierta información. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo explico muy bien a muchos pacientes míos, esto es como si tú estuvieras en un precipicio y quisieras pasar al otro lado. En condiciones normales, tú tienes un puente, que se llama serotonina. Entonces tú quieres ir de A a B y no hay ningún problema siempre y cuando tengas serotonina. Cuando no hay serotonina, ¿qué sucede? Que este puente no está. ¿Cómo A le va a dar la información a B? ¿Cómo yo voy a gestionar un miedo si no sé o no puedo enviarle la información a la neurona? Es decir, aquí hay un corte en la información de tu organismo, simplemente por la falta de serotonina. Como falta la serotonina, no se puede llevar a cabo el ciclo de la información total. Entonces, como una neurona no puede transmitir información a la siguiente, sucede esto, que tu cuerpo no puede gestionar esa emoción. Lo mismo nos va a suceder. La angustia es más bien como un sentimiento desesperante, es entre un punto entre ansiedad y depresión. Y la depresión ya es la sensación total y completa de desesperanza, que puede derivar en ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad se da en momentos clave. Hay un detonante, parece que hay algo que, por ejemplo, hay gente que entra en la autopista y empieza a sufrir un ataque de ansiedad. O hay gente que sube al autobús, he llevado casos de eso que parece curioso, pues hay gente que sube al autobús y le da ansiedad. Tened en cuenta, y esto también os lo tengo que escribir porque es muy importante, que la ansiedad, si no se trata, se transforma en un ataque de pánico, es muy diferente. Un ataque de ansiedad
deriva en un ataque de pánico. ¿Qué diferencia hay? La ansiedad es esta sensación de huida, de hiperventilación, de taquicardia y de falta de control de la situación, sobre todo a nivel emocional, pero el ataque de pánico es la certeza que tiene el paciente de que se va a morir, le va a pasar algo y se va a morir. Es muy común que la gente piense en que va a tener un accidente cerebrovascular, que va a tener un ataque cardíaco, que le va a pasar algo y tiene la sensación de que se va a morir. El ataque de pánico es muy desagradable. Está considerado quizás la patología más desagradable que existe, porque en realidad no te va a pasar nada, pero la sensación que tiene la persona de que le va a pasar es totalmente certera. Entonces esa persona lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal. El ataque de pánico es horrible. Bueno, esto no se acaba aquí. Si el ataque de pánico no se trabaja, esto puede derivar en lo que se llama un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Es una fobia. Es cuando sufres agorafobia. No puedo salir a lugares abiertos. Es cuando sufres una claustrofobia. No puedo estar en lugares cerrados. Entonces, ¿qué sucede? La ansiedad. Que la ansiedad, si no la trabajas, te va provocando ataques de pánico y este trastorno obsesivo compulsivo. Y cada vez te inmovilizas más. Cada vez hay más cosas que te produzcan ansiedad. De manera que cada vez puedes hacer menos cosas. Es una patología muy inmovilizante. Así que es muy fácil de tratar. ¿De acuerdo? Desde la medicina alopática o convencional lo tratan sobre todo con antidepresivos, ansiolíticos, promotores del sueño, relajantes musculares y de algunos modos también con algunos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Todos estos fármacos tienen por objeto que tu organismo no sea consciente de este peligro, pero no curan el problema. Crean una dependencia, cada vez necesitas una dosis más elevada de estos fármacos, tienen muchos efectos secundarios y acaban muchas veces también inmovilizando a la persona. Son personas que casi no se pueden levantar de la cama. ¿De acuerdo? Entonces hay otras maneras de tratarlo. Y hoy os vamos a explicar cómo, evidentemente, porque es fácil y es necesario que la gente lo sepa. Y es muy común entrar en este proceso. Hoy en día es que la enfermedad del siglo XXI es la ansiedad, es el estrés y con todo lo que ello comporta. Fijaos que prediabetes, entonces problemas coronarios, problemas hepáticos, sistema inmune, de todo, son inmunodeficiencias, o sea, puede llegar hasta a un cáncer. Y neurotransmisores, que se cargan las catecolaminas, recordad en el vídeo anterior, son neurotransmisores, el más importante de los cuales es la serotonina. Al bajar la serotonina, te baja la melatonina, encima no duermes, es un ciclo que es horrendo, la verdad, el que lo sufre es horrible. Así que, enseguida que detectéis que os viene una época de estrés, recordad, id al vídeo del estrés y la fatiga adrenal, porque vais a ver que hay plantas que os van a ayudar a gestionar ese estrés. Hay plantas que se les llama adaptógenas. Las plantas adaptógenas lo que hacen es ayudarte a adaptarte a las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Te permiten una liberación de cortisol para estar on fire y poder hacer frente a esas situaciones estresantes, pero sin sufrir las consecuencias perniciosas que presupone tener el cortisol elevado. Es decir, nos vamos a ahorrar casi todo esto. ¿De acuerdo? Preparamos al organismo, por eso son adaptógenas, porque te ayudan a adaptarte. En caso de que lleguemos tarde, ¿qué hacemos? Ya hemos sufrido esto, pues en este vídeo tratamos el tema de la serotonina, pero recordad, control de dieta y plantas inmunoestimulantes. En todo caso, para el tema de la ansiedad, ¿por qué es tan desagradable? Es muy fácil, os lo explico. Nosotros lo hacemos a través de un precursor de la serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Es un elemento que va a hacer que tu organismo fabrique más serotonina. Y también lo vamos a hacer desde un punto de vista, desde el otro lado. Como la medicina alopática hay inhibidores de la recaptación de la serotonina, esto os explicaré qué es. Nosotros también los damos en medicina natural. Existen. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de fármacos para tratar el sistema nervioso chocan contra la medicina natural. Es decir, no se puede mezclar, lo que ahora os diré, con los fármacos de la medicina convencional. Entonces, siempre, consultad con vuestro médico, consultad con vuestro terapeuta, antes de hacer nada por vuestro propio criterio, ¿de acuerdo? Estos vídeos son simplemente informativos, es para que tengáis una idea de que se pueden hacer cosas. A partir de ahí, desarrollad vuestras propias búsquedas, id a un profesional y que os explique cómo lo tenéis que hacer. Nosotros, como ya sabéis, tenemos consulta online, tan solo tendréis que entrar en dieteticplus.com, allí hay un apartado que pone consulta online, y si compráis un slot tendréis una consulta conmigo y puedo llevar vuestro caso sin ningún tipo de problema. Si son dudas pequeñas, lo podéis dejar ahí abajo en el vídeo, porque sabéis que siempre respondo.
¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es un precursor de la serotonina? El 5-HTP. El 5-HTP es 5-hidroxitriptófano. Es una evolución del aminoácido triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Que no lo sintetizamos y que lo necesitamos ingerir. Por tanto, en la dieta ya está, porque si no estaríamos fastidiadillos. Ya lo ingerimos en la dieta. Lo que hacemos nosotros, ¿qué pasa? Que el triptófano puede derivar en diversas cosas. El triptófano podría derivar en alanina, que a su vez derivaría en beta-alanina, puede derivar en tiamina, puede derivar en un desecho o puede derivar en 5-HTP. 5-hidroxitriptófano. El 5-HTP es el único que derivará en serotonina. De 5-HTP nos vamos 5-hidroxitriptófano a serotonina, que también se le llama 5-hidroxitriptamina. La serotonina en N-acetilserotonina y la N-acetilserotonina en melatonina. Todo esto, fijaos, ¿os acordáis del vídeo del omega 3? Os decía, en estas transformaciones se requieren estos cofactores porque si no la transformación no se da. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El 5-HTP requiere de vitaminas del grupo B complex, y necesita de magnesio. Recordad el vídeo del magnesio, que también lo tratamos para la depresión. ¿Por qué? Porque se requiere para la transformación de 5-HTP en serotonina, la hormona del bienestar. Si nosotros damos 5-HTP y sus cofactores y empezamos a transformar serotonina, ¿qué sucede? Que revertimos esto. La serotonina empieza a subir. Enseguida notamos una mejora en el estado de ánimo. Entonces también notamos una mejora en la capacidad de gestión de las emociones. Y el problema al final es que no puedes gestionar tus emociones. Hay gente que le da por la llorera fácil, hay gente que le da los ataques de ansiedad. Pero en todo caso, si os fijáis siempre, es la incapacidad de uno mismo de gestionar una emoción. ¿De acuerdo? En cuanto tenemos la serotonina elevada, relativizamos todo. Vemos las cosas de diferente modo. Entonces, enseguida, la mejora es notable, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner un poquito más chulo porque... la diferencia de tomar triptófano a 5-HTP, esto que es importante, es porque el triptófano puede derivar en otras cosas, pero el 5-HTP no. El 5-HTP solo puede ir a serotonina. Entonces, si tomamos solo triptófano, puede ser que cojamos alguna de estas vías y no esta. Entonces nunca sabemos qué cantidad de triptófano nos está ayudando a fabricar serotonina. Si lo hacemos a través del 5-HTP, aquí no hay tutía. Siempre vamos a ir a fabricar serotonina, ¿de acuerdo? Esto os hago el hincapié porque es importante tener en cuenta que el triptófano puede ser útil sin duda, pero más lento. Entonces, si una persona está sufriéndolo bastante, el 5-HTP es más adecuado. Normalmente el 5-HTP se saca de la Griffonia simplicifolia, una planta y no tiene mucho secreto. Idealmente lo encontráis en formas de 100 miligramos y la mayoría de las veces ya viene con sus cofactores, es decir, ya trae la vitamina del grupo B, ya trae el magnesio y otras cosas, de manera que te están asegurando que ese producto se va a transformar en serotonina. La serotonina poco a poco va a ir subiendo. Esto os lo pongo de nuevo aquí. Recordad que era 5-HTP, 5-hidroxitriptófano. Deriva en 5-hidroxitriptamina o serotonina. Nosotros le vamos a llamar serotonina. Serotonina, que a su vez va a pasar a N-acetilserotonina, N-acetilserotonina, y esto a melatonina. Súper importante, ¿por qué? Porque si recordáis, cuando te baja la serotonina, como no hay esta transformación, te empieza a bajar la melatonina. Por tanto, te empieza a ver el trastorno del sueño. Si nosotros revertimos la situación dando 5-HTP juntamente con sus cofactores BCPX más magnesio, empezamos a revertir esta situación, la serotonina empieza a subir, la melatonina poco a poco empezará a subir, entonces volveremos a descansar. Imagínate que vaya diferencia. O sea, aparte de tener ansiedad, no logro descansar, es que al final es horrible, es un pez que se muerde la cola, y entonces es una situación muy desastrosa. Fijaos cómo cambia la cosa en cuanto aplico 5-HTP. La dosis, cada caso es un mundo, no es lo mismo una persona que pese 90 kilos que una chica que pese 60, no es lo mismo unas circunstancias que otras. Por eso,
Estos vídeos no son para que os automediquéis, son para que busquéis información y preguntéis a vuestro profesional, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, de este modo no vamos a hablar de dosis. Sí que os digo que idealmente se buscan 5 HTPs de 100 miligramos y a partir de ahí se busca la dosis adecuada para cada persona. ¿Qué hacemos con esto entonces? 5 HTP, sube la serotonina, empezamos a fabricar melatonina, revertimos el problema del sueño también. Fijaos que los que tengáis ansiedad os sentís muy identificados con esto porque sois gente que no descansa. ¿Qué sucede? Recordad en el vídeo del estrés que mucho tiempo de aguantar esta situación, la serotonina está bajísima, los niveles de cortisol están elevadísimos, la gente acaba pasándose a la fatiga crónica. Es ese tipo de personas que van muy cansadas, muy reventadas, pero no consiguen descansar, no consiguen dormir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Enseguida que tenemos la serotonina alta, recordad aquel puente, aquel precipicio, hemos creado otra vez el puente, de manera que la información de A puede pasar a B sin ningún tipo de problema, y podemos empezar a gestionar nuestras emociones. Lo mismo nos sucede con la angustia y lo mismo nos va a suceder con la depresión. En todos los vídeos nosotros acompañamos en la página web de un pequeño escrito y quizás a lo mejor allí lo tenéis un poco más desarrollado, es decir, podéis perfectamente entrar en la web y leer el escrito, es mío, o sea que estoy explicando un poquito lo mismo. De acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Habíamos dicho 5 HTP, entonces la gente dice, anda, pero las plantas sedantes como la valeriana, sí, bueno, son plantas que sedan el sistema nervioso, pero no van a arreglar el problema, porque el problema es bajada en serotonina, atacamos directamente el problema. Plantas como la pasiflora, la valeriana, la melisa, nos van a ayudar, son plantas que son relajantes, sedantes del sistema nervioso, para dormir. El problema del insomnio es dos tipos, y haremos un vídeo específicamente para esto en su momento, pero os adelanto que hay dos tipos de insomnio muy concretos, como es el que no induzco el sueño o me despierto durante la noche. El que no induce el sueño, con plantas dormideras como la amapola de California, por ejemplo, tiene suficiente. Pero para el que se despierta por la noche, el problema es la curva de la melatonina. Recordad aquel gráfico que os he hecho de la subida, el pico de cortisol se mantiene ligeramente elevado a lo largo del día en detrimento de la melatonina, que subirá durante la noche y hará que no te despiertes. Si no tienes esa curva de la melatonina te vas a despertar. Por eso, ¿qué se podría hacer? Si es gente que necesita dormir, que viene a vuestra consulta o vosotros mismos, damos un 5-HTP, suplementamos con un 5-HTP hasta que la persona haya recuperado sus niveles de melatonina, pero de mientras le suplementamos con la melatonina para que pueda dormir, ¿de acuerdo? En todo caso, a esta persona en poco tiempo la tenemos, bueno, muy recuperada. Pero hay muchas cosas más que podemos hacer. ¿Qué sucede si tenemos ataques de pánico? Hay algo que funciona muy bien para los ataques de pánico, que es el inositol. Inositol. El inositol, antes se conocía como una de las vitaminas del grupo B, pero no lo es. Es un componente que en los estudios se ha demostrado que todos los que tienen ataques de pánico tienen niveles muy bajos de inositol. Enseguida que yo he visto a una persona con ataque de pánico o que lo pasa mal por los ataques de pánico, lo he suplementado con inositol y la mejora ha sido notable. Pero hay más cosas que podemos hacer. Podemos hacer la L-teanina. La L-teanina es un aminoácido. Recordad que todo lo que empieza por L es aminoácido, L-triptófano, L-teanina. Esto no, porque esto ya es la evolución de un aminoácido, que es el triptófano. Por eso no lleva la L, pero lo podéis encontrar, ¿eh? En algunos sitios he visto que pone L5-HTP. En todo caso, la L-teanina es un aminoácido que está presente en pocos sitios, sobre todo en el té verde, que lo que hace es subir la dopamina, una hormona del bienestar también, similar a la serotonina, y bajar la adrenalina. Es decir, esta sensación de nerviosismo tan bestia que tienes te la reduce, pero a la vez te mantiene concentrado. Esto, por ejemplo, pues es lo que le llaman lo más similar a la meditación. En algún vídeo ya os he hablado de ello, pero por ejemplo, para gente que es estudiante, que sufre por el estrés, por los estudios, eso es ideal. Te relaja físicamente y te mantiene activo mentalmente. L-teanina, inositol, plantas sedantes. Aquí, valeriana, pasiflora, melisa, hay mogollón. Luego, plantas dormideras. La máxima expresión, la amapola. Pero recordáis antes que os he comentado que una de las maneras era a través del precursor de la serotonina, el 5-HTP. Hay otra, que es la inhibición de la recaptación de la serotonina. Para que os hagáis una idea, si esto es una neurona, consume un neurotransmisor, el neurotransmisor libera serotonina. Esto.
va liberando serotonina, serotonina, serotonina. Y las otras neuronas la recaptan, ¿de acuerdo? Con su neurotransmisor la van recaptando. Aquí dentro hay como una puertita a la que le llamamos IMAO, por eso a esto también se le conoce como inhibidores del IMAO. Esta puertita se abre y se cierra dependiendo de la necesidad para la cual podamos usar la serotonina. Pero hay gente que la tiene perpetuamente abierta, es decir, esto está abierto y toda la serotonina entra, quedándonos sin, utilizándose para otras cosas que no van a ser estado de ánimo, y entonces empiezan a bajar los niveles de serotonina. De manera que, por un lado lo podemos estar subiendo, pero por el otro nos está bajando, es decir, nos vamos a quedar ahí mismo. ¿Qué hacemos? Un inhibidor de la recaptación de la serotonina lo único que hace es cerrar esta puerta, de manera que la recaptación que se hace de la serotonina a través de las neuronas es más limitada y queda mucha más circundante o biodisponible, y los niveles de serotonina vuelven a subir. ¿De acuerdo? Así que imaginaos qué hacemos. Por un lado damos un 5-HTP, 5-hidroxitriptófano, que nos va a hacer subir la serotonina. Y por el otro, hacemos que esta serotonina que sube se quede. Y la podemos utilizar para el estado de ánimo, es decir, la tengamos más biodisponible. Aquí tienes la gallina de los huevos de oro, o sea, persona curada. Recordad que los tratamientos con la ansiedad son lentos, o sea, esto no viene un día para otro. Y recordad que hay un trasfondo de no gestión adecuada de las cosas, en general de las emociones. Lo digo porque la mejora, si se hace bien, es notable en muy poco tiempo, quizás en una semana, 10 días, 2 semanas, pero el tratamiento es de 6 a 9 meses, incluso hay gente que más, depende del caso, por eso siempre consultad a vuestro terapeuta. Pero en todo caso, sabed, que esto es muy importante, ¿con qué lo hacemos? Con el hipérico, o también conocido como hierba de San Juan. Aquí en Cataluña tenemos mogollón. ¿Pero qué hacemos? España quizás es uno de los consumidores de fármacos, promotores del sueño, relajantes musculares, ansiolíticos, barbitúricos e incluso inhibidores de la recaptación de la serotonina más grandes de Europa. Somos los que más consumimos. Pero en cambio tenemos una planta que toda se va para el norte. En Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Suiza, se llevan nuestro hipérico. Y ellos se tratan con esto. ¿Qué os parece? Y al final es siempre por falta de información. Por eso es muy importante que compartáis los vídeos. A la gente le tiene que llegar la información. Cuanta más información tengamos, más capacidad de decisión tenemos. Y esto es muy importante porque los fármacos son la tercera causa de muerte mundial, entonces hay que ir con mucho cuidado cuando hay que tomarlo. ¿Que están ahí? Sí. ¿Que son necesarios? Por supuesto. Pero hay que ir con mucho tiente, hay que saber muy bien qué se puede hacer y qué alternativas tienes. Entonces el conocimiento, mira, al final es lo que nos va a definir. Y por eso es muy importante que compartáis los vídeos, que le habléis a la gente. Si tenéis este problema o si conocéis a alguien, compartidlo, comentadlo, no hay ningún problema por ello. Pero es que es de muy fácil trato y la gente, los que habéis sufrido ansiedad, ya lo sabéis. Pero los que no lo sabéis, preguntad, porque es una sensación horrible y podéis ayudar mucho, porque es muy fácil. 5-HTP, Grifonia simplicifolia, subimos la serotonina. Si sube la serotonina no hay espacio para la ansiedad. Si la persona mejora pero se estanca un poquito, hipérico, hierba de San Juan, ¿por qué? Inhibidor de la recaptación de la serotonina. Por un lado la creamos más, por el otro la mantenemos. Esa persona va a recuperar, se va a recuperar de su angustia, se va a recuperar de su depresión, se va a recuperar de su ansiedad. Y esto es tremendo, sobre todo cuando, no sé, yo es que he llevado muchísimos casos sobre ansiedad y la gente es que, claro, soy muy empático con ellos y enseguida que mejoran son muy agradecidos porque es que le estás cambiando la calidad de vida a una persona y esto es súper importante. Entonces, bueno, como os he dicho, este año nos proponemos hacer crecer nuestros seguidores. ¿Y eso por qué? Queremos y hemos visto muy claramente que es necesaria esta información. Esta información tiene que llegar a mucha gente, entonces compartidlo por favor, porque nos vais a ayudar tanto a nosotros como a los demás y esto va a ser fenomenal. Recordad que si necesitáis alguna cosa podéis dejar el comentario aquí abajo, yo siempre contesto. No hago tratamientos, es decir, no me preguntéis qué puedo hacer, qué tengo que hacer, porque esto no se puede hacer. Si queréis que lleve vuestro caso, recordad, entrad en www.dieteticaplus.com, ponéis consulta online en el buscador y allí podéis comprar una hora conmigo. Enseguida mis compañeros se pondrán en contacto con vosotros para daros una hora y un día
Las consultas las podemos hacer tanto por Skype como por WhatsApp como por teléfono. El método es indiferente, pero hablaréis directamente conmigo y entonces yo ahí sí que os preguntaré todo lo que os tengo que preguntar para saber cuál es el tratamiento que debéis recibir, y no solo con este, sino con lo que necesitéis. A través de los vídeos de Helicobacter pylori han salido pacientes, a través de los vídeos de piel atópica han salido pacientes, es decir, que lo que necesitéis. En todo caso, espero que haya quedado claro, porque es que es muy fácil, sí que es un poco técnico, pero es muy fácil y tu organismo va a reaccionar muy bien a los productos naturales. Tengo mucha experiencia en esto y he visto mejoras impresionantes y eso está genial. Y sobre todo, que os haya gustado el vídeo, no dejéis de hacérnoslo saber, porque nos encanta que nos apoyéis, y a cualquiera, no a mí, si seguís a cualquier otro youtuber, felicitadlo por su trabajo, porque seguro que le viene bien. En todo caso, gracias por seguirnos, cualquier duda ya lo sabéis aquí abajo o a través de los canales de siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.